Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de Entre Búhos. Es un gusto estar de vuelta. Yo soy Giovanni Guatibonza, conductor y productor de este espacio. Me alegra mencionarles que esta es la primera vez que vamos a contar con una persona que ha trabajado en unos elementos muy interesantes sobre la apropiación y fortalecimiento de las lenguas indígenas en América Latina. Así que, bueno, vamos con la invitada luego de cortinilla. Bueno, para este tema súper interesante quisiera presentar a nuestra invitada. Ella es Tajiu Díaz Robles y voy a permitirme también hacer una presentación de su perfil. Tajiu es mije de Trahuiltoltepec, parte del colectivo Mixe y actualmente coordina el proyecto Endless Oaxaca Multilingüe. Tiene estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, como también de maestría en Antropología Social. Forma parte de la Red de Activismo Digital de Lenguas Indígenas y sus publicaciones e investigaciones abarcan temas como los sistemas normativos de comunidades indígenas, las lenguas indígenas y las tecnologías, así como la apropiación cultural indebida. Tajiu, muchísimas gracias por estar en Entre Búhos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Me da mucho gusto que podamos conversar y hayamos encontrado el tiempo para poder realizar esta entrevista. Y pues nada, estoy muy contenta de conversar contigo sobre todos estos temas y esperamos que sea de interés para la gente que te escucha, que te ve en este canal. Genial, para nosotros es un gusto tenerte aquí en Entre Búhos. Tajiu, hemos identificado en el marco de la UNESCO que del 2022 al 2032 será la década de las lenguas indígenas. Cuéntanos un poco acerca del contexto de esta declaración inicialmente y segundo, pues cuáles son los principales lineamientos que nos llevan a orientar estos temas durante esta década. Ya, pues creo que el principal antecedente que dio pie a esta declaración es que 2019 fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y durante ese año se realizaron muchísimas actividades en muchos países, seguramente en Colombia también se realizaron diversas actividades para visibilizar, para fomentar las actividades que pudieran apoyar, difundir toda la riqueza y también la crisis, que yo creo que esa es la principal preocupación, ¿no? Las lenguas indígenas están en una crisis nunca antes vista en la historia. Se sabe que naturalmente las lenguas se transforman, desaparecen, se dejan de utilizar, pero particularmente en este momento de la historia se ha documentado por estudiosos, por especialistas, que estamos en una situación inusual, o sea, no es normal que las lenguas desaparezcan a este ritmo y las hipótesis o los escenarios más catastróficos nos dicen que más de la mitad de las lenguas van a desaparecer en los próximos 100 años. Muchas lenguas indígenas cuentan con muy pocos hablantes y esto no solo tiene que ver con que un hablante haya dejado de hablar o haya decidido dejar de hablar esa lengua, sino que hay todo un sistema, hay toda una estructura que orilla a las personas a preferir una lengua sobre otra porque, no sé, en el caso de Oaxaca o en el caso de México, que es la realidad que más conozco, pues hay una discriminación, hay una exclusión, no encuentras servicios públicos, no tienes educación en la lengua que te pueden estar transmitiendo tus abuelos, tus papás, y se opta por aprender la lengua oficial, ¿no? En México no tenemos una lengua oficial como tal, pero de facto sabemos que el español es la lengua del Estado, es la lengua que hablan las instituciones, y si quieres tener acceso, quieres participar, digamos, de la vida pública, de la vida institucional, pues tiene que ser en ese idioma. Y no es que no se pudiera como tener una diversidad de lenguas en esas instituciones, pero no se ha hecho, ¿no? Entonces,
Ese, digamos que es un contexto, en este caso muy particular de México, pero situaciones como esas se ven en muchos otros países, en muchas otras regiones, y por eso surge también esta inquietud de que haya un periodo más largo desde las instituciones para que puedan también destinar recursos, puedan destinar personal, las mismas instituciones, y se declara esta década, afortunadamente, y pensamos, bueno, son 10 años, esperaríamos que todos los niños, las niñas que nazcan en este periodo pudieran adquirir la lengua. Sabemos que eso es muy difícil, pero tenemos la esperanza de que los gobiernos, las instituciones puedan sensibilizarse y realmente puedan realizar acciones en favor de las lenguas, y no solo sea una declaración de buenas intenciones, como sabemos que suele suceder con estas conmemoraciones o con estas declaraciones que se caen en discursos. Y yo creo que, no sé, lo del cambio climático es un referente muy importante como para saber que hay mucho discurso, pero en la práctica la regulación al interior de los estados para proteger los territorios, que también tiene que ver con la protección de pueblos indígenas o con el respeto más bien de sus territorios, de su autonomía, para que puedan seguir gestionando sus recursos, pues es algo que todavía no es una realidad, por más que haya declaraciones internacionales, promulgaciones y bueno, todo el aparato que ya conocemos. Pero bueno, es más o menos por ahí. Justamente frente a lo que mencionas, evidentemente, y con el propósito de que no quede pues en el papel y en las declaraciones de la UNESCO, ¿qué viene haciendo actualmente el gobierno mexicano y particularmente el gobierno de Oaxaca con el propósito de tener en cuenta esta implementación y aprovechar esta década de las lenguas indígenas para incorporar en estos planes, programas y proyectos una serie de herramientas que permitan fortalecer la lengua de los pueblos indígenas en la región y en el país? Muy pocas cosas, desafortunadamente. Y esto tiene que ver también con qué tan prioritario es este tema para la agenda del gobierno en turno. Pero en general ha sido un tema que no es prioridad, que no es algo que les interese. Ahorita hay una política que podríamos llamar neoindigenista, que está tratando de plantear nuevas relaciones con los pueblos indígenas. Están realizándose también como planes, se están haciendo como proyectos con pueblos indígenas. Ahorita en el norte hay todo un plan de trabajo con el pueblo yaqui en el norte del país. También ya están iniciando un plan de trabajo muy importante con pueblos huiráricas, también al norte del país, porque han sido históricamente pueblos indígenas que han sido agredidos, que han sido violentados sistemáticamente, y eso me parece un muy buen indicador. Sin embargo, me parece que no es suficiente y no está considerando todas las condiciones. Si bien eso nos deja ver que hay una intención positiva de parte del gobierno, de parte de las instituciones, y que también está incorporando en su equipo de trabajo a personas originarias de pueblos indígenas, también está desconociendo procesos comunitarios o otro tipo de perspectivas que pueden existir en las mismas regiones que están planteando otros proyectos de gestión comunitaria o de defensa del territorio. Es complejo, yo creo que ahí no podemos decir está bien o está mal o ser como muy deterministas en nuestra opinión, pero bueno, es algo que me parece algo importante resaltar. Por el otro lado, desde principios de los 2000, de este milenio, existe un instituto de lenguas indígenas que surgió como resultado de presión de muchos movimientos indígenas en México,
de muchos maestros, maestras, activistas que presionaron para que existiera este instituto, que se creara una ley de derechos lingüísticos. Se reformó la ley. Sin embargo, es un instituto que no cuenta con suficientes recursos para poder cubrir todo lo que tendríamos que hacer. Un instituto de esta naturaleza tendría que tener incidencia dentro de la administración pública, para empezar, o sea, cambiar la práctica dentro de la administración pública y coordinarse con las iniciativas, con los gobiernos locales para poder fomentar, desarrollar más estrategias locales. Ahora se está hablando también de un desmantelamiento de este instituto para incorporarse al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo cual también deja como en una incertidumbre muchos procesos que ya se han iniciado. Entonces, en ese sentido, pareciera que hay mensajes contradictorios, que por un lado hay como una intención de trabajar, de respetar procesos autónomos o de dotar de ciertos recursos directamente a los pueblos indígenas, pero el otro pareciera que en cuanto a las lenguas, las instituciones que más o menos estaban trabajando por las lenguas indígenas, ahorita están como sufriendo también una crisis de recursos, de personal y de certeza jurídica de la misma institución, pero esperemos que eso más adelante se vaya concretando. Y en los gobiernos locales, particularmente en el sur de México, que es donde está Oaxaca, pues tampoco hay muchos avances desde el gobierno, pero desde las organizaciones, desde los movimientos, desde las personas que están trabajando cotidianamente por sus lenguas, me parece que hay muchísimo más movimiento, y que son movimientos que han existido desde décadas atrás, y que se van actualizando, que van atendiendo también la situación que se nos presenta actualmente. Probablemente hace 40 años la situación de las lenguas era aprender a leer y escribir, y ahorita ya estamos en un momento en que ya no hay nuevos hablantes. Los niños, las niñas no están adquiriendo las lenguas, entonces ahora necesitamos enfocarnos a entender por qué no está pasando eso y a emprender acciones para volver a generar estos espacios de transmisión de la lengua, ¿no? Una de las situaciones que hacen más evidente la crisis en la que está la lengua, bueno, dependiendo de qué lengua, en este caso yo soy hablante de lengua mije. Entonces, algo que hemos identificado en este proceso de conocer más sobre la realidad de nuestras comunidades, es que la lengua mije y en general las lenguas indígenas no se están transmitiendo. Hay una interrupción en la transmisión intergeneracional cada vez más, y esto nos lo muestran claramente los datos del censo 2020, que en México hay un censo cada 10 años, y se incluye una pregunta sobre si hablas una lengua indígena o no. Entonces, sabemos que un censo de este tipo puede tener ciertas inexactitudes o imprecisiones sobre quién te responde, sobre cuáles serían los incentivos de una persona para decir si hablo o no hablo, pero nos da cierta información, y la información que nos da el censo de 2020, claro, es que cada vez tenemos más hablantes adultos, mayores, o sea, mayores de 60 años, de 50 años, y que son muy pocas las lenguas indígenas que tienen una pirámide de hablantes jóvenes, ¿no? Ni siquiera hablemos de niños de 3 años, 3, 4 años, que es como a partir de esa edad que se consideran como parte del censo, sino también de jóvenes estudiantes de primaria, de secundaria. Y hay una identificación muy clara, o sea, los eventos que hemos realizado en Oaxaca para reflexionar en torno a estos temas, muchas madres de familia nos dicen, es que en mi casa mi hijo sí habla zapoteco, sí habla mije, pero al momento de que va a la escuela aprende puro español. Ya no hay esto, ¿no? Entonces, claro, esto se da a pesar de que tenemos un sistema de educación bilingüe que se supondría que estaría soportando pues esta carencia o esta
deficiencia, digamos, de otros espacios de poder ser bilingües, pero que en la escuela deberíamos tenerlo, pero no funciona, o sea, no hay suficiente capacitación, no hay suficiente formación, no hay suficientes materiales, entonces es el ciclo vicioso de si no tengo esto, no puedo hacer esto, pero bueno, es una realidad que desafortunadamente está bastante presente en la mayoría de las lenguas y que pues es el reto que tenemos las personas que trabajamos en torno a esto. Así es. Claro, me quedo con tres reflexiones. Inicialmente, pues todo el tema que tiene que ver con el fortalecimiento de las políticas públicas nacionales y la incorporación de un trabajo, de una trayectoria y una experiencia de todas las comunidades locales, pues con el propósito de lograr afianzar cada vez más el fortalecimiento de las lenguas indígenas. Lo segundo es justamente qué está pasando en las instituciones educativas y en el sector educativo, y a partir de allí pues cuáles son las orientaciones de política pública con respecto a este tema. Eso sería lo tercero que habría que mencionar, y creo que este es un tema que sí requiere una pregunta adicional, que justamente es la que vamos a hacer posteriormente para un nuevo video de esta entrevista con Tajeu en Entre Búhos, así que por favor sigan conectados para poder ver el siguiente video.